Bendice ahora tu palabra. Abre nuestra mente y corazón para recibir esa rema de tu presencia, esa palabra viva y eficaz que producirá dentro nuestro todo lo que tú ya has determinado. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual la envías y que nuestras vidas puedan ser transformadas para la gloria de tu nombre. Y que así transformados podamos servirte cada día más y más. Cada día arder más y más en tu presencia hasta que nos vengas a buscar, hasta que veamos tu rostro. Nada anhelamos en este mundo, solamente anhelamos lo que tú tienes para nuestras vidas. Deseamos lo que tú deseas para nosotros, porque es lo perfecto, es lo mejor, es lo bueno, es lo agradable. Deseamos lo que tú deseas. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos duela, aunque a veces tengamos que sufrir, pero es lo mejor, es lo perfecto, es lo tuyo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, Altísimo. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Segunda de Reyes. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares santos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no había reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca, hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que traían a la casa de Jehová. Y cuando veía que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y a los canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararlo. Mas de todo aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabileras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata que se hace para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos
lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Parece una historia extraña, una historia que parece casi sin sentido, una cosa media de entre casa, pero tenía un gran sentido todo esto, porque había un gran problema. Y usted sabe que cuando hay una grieta en una pared, la puerta no se puede abrir. Hace muchos años, cuando fuimos a vivir a una casa en barrio Marqués de Sobremonte, esa casa tuvo un grave problema porque tenía la carga del tanque que entraba desde adelante y subía a la altura del baño, pero todo subterráneo y luego por la pared hasta el techo, cruzándolo e ingresando al tanque. ¿Y qué pasó? El caño, que era un caño muy viejo, galvanizado, en su camino por la tierra y debajo del piso, se agrietó, se rajó y empezó a vencer la casa, al punto que había puertas que casi no se podían abrir y otras no se podían cerrar, porque la casa se venció. Los pisos quedaron elevados, rajaduras en las paredes. Una grieta produce un deterioro casi irreparable. La reparación sale cara. Esa casa tuvieron que hacerle todo un submurado con zapatas, con vigas. A nosotros nos costó caro porque todo el polvo lo tragaban nuestros chicos que eran chiquitos y se nos enfermaban de enfermedades de las vías respiratorias y teníamos que comprar remedios. Me acuerdo, fue una época de luchas. ¿Y por qué vivíamos ahí? Porque no teníamos plata para vivir en otro lado y teníamos que estar ahí. Lo cierto es que cuando una grieta empieza a aparecer es porque algo se ha desmoronado, algo, hubo una falla, hubo un problema y eso comienza a traer serios problemas. Es lo que había pasado en el templo. Tal vez movimientos sísmicos, una zona que dicen que hay movimientos sísmicos, el deterioro, el abandono también de aquella casa que era el templo de Dios, se dejó para mañana, para después. Fíjese cuánto. Comienza diciendo que en el 7º año del rey Jehú, que era el otro reino, había comenzado a reinar Joás en este reino, que era el reino de Judá. Y a los 23 años él encargó, lo primero que vio fue que la puerta del templo no se podía abrir, no se podía abrir. Y él dice, tenemos que hacer algo, tenemos que arreglarlo. Y entonces pasaron 23 años y el dinero que juntaban, porque al final vio que dice que el dinero del pecado y de la culpa era de los sacerdotes, pero este dinero estaba estipulado en el capítulo 30 de Éxodo, en uno de los decretos de Dios, de que ese dinero, que era el dinero que se daba voluntariamente, era para la mantención del templo. Solamente ese dinero se tocaba para la reparación del templo, para mantener el templo en condiciones. Pero durante 23 años, dice en su Biblia así, verso 6, pero en el año 23, que Jehú un poquito, Joás un poquito dormido, ¿no? 23 años, pero ese que durante 23 años no fue al templo. Complicado esto, ¿no? Pero lo cierto es que a los 23 años el hombre reaccionó. Tal vez durante años estaba diciendo, che, muchachos, ¿y cuándo empezamos a arreglar el templo? ¿Y cuándo? Tal vez esos que tienen esa paciencia larga, ¿vio? Che, hermano, ¿cuándo compramos la garrafa? Sí, la semana que viene. ¿Cuándo compramos el vidrio? La semana que viene. ¿Y cuándo compramos? Y va. Y se pasa el tiempo. ¿Y cuándo compramos los cuadritos? ¿Y cuándo? Y bueno, y pasa el tiempo. ¿Hay alguien que lo haga? Sí, yo. Y se da. Y no se compra. Y no se hace. Estoy diciendo cosas sonzas, ¿no? Pero que ocurren en la vida de la iglesia. ¿Y cuándo hacemos esto? Y pasa. Acá pasaron 23 años. 23 años. Me llamó la atención que en este texto
se menciona varias veces la palabra grietas. Grietas. Y está hablando de rajadura. Cuando hay una grieta, el templo no se puede usar. Cuando hay una grieta en el corazón de un hijo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, tampoco Dios puede utilizar. Porque esa grieta que está en el corazón del hombre, esa lastimadura, esa rajadura, si usted quiere, necesita ser reparada. Porque si no, el templo no funciona. ¿Cuántas veces cargamos por años con situaciones y seguimos cargando y seguimos llevando? Y tenemos ahí a la mano la palabra de Dios. Acá a la mano tenían albañiles, carpinteros, gente que sabía de esto, administradores del dinero había. En la iglesia tenemos gente que tiene dones, que tiene la posibilidad de saber lo que dice Dios. Y podemos nutrirnos de la palabra de Dios para que Dios nos sane. Vosotros sois templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 6:19. Segunda de Corintios 6:14. ¿Sí? Dice que somos templo del Dios viviente, hermano. Y Dios quiere usar tu vida y la mía. Pero siempre estamos arrancando y no terminamos de arrancar. Siempre estamos queriendo servir, pero no terminamos de servir. Siempre queremos hacer, hermano, hay una grieta en su vida. Hay algo que necesita ser reparado. Una puerta, ¿sabe para qué sirve? ¿Para qué sirve una puerta? ¿Para dejar entrar? ¿O para no dejar entrar? Cuando la puerta queda entreabierta, queda a merced de que pase cualquier cosa. Habíamos dicho, cuando estudiamos Nehemías, que la puerta que era tipo de la conciencia, que deja entrar o que no deja entrar. La puerta en Jerusalén que había hecho Nehemías tenía orden de que fuera abierta cuando el sol estaba dando plenamente, y antes de que oscureciera se cancelaba la puerta, se cerraba. ¿Para qué? Para que todos hicieran la luz. En la luz del Señor tenemos que analizar lo que debe entrar y lo que no debe entrar, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es en la plena luz de su palabra. No es en mi conveniencia, no es en lo que yo creo que me conviene, sino en lo que Dios dice que a mí me conviene. Por eso es que no predicamos de los sueños de los hombres. Estoy cansado, mire, de que apareció Dante Gebel y otros payasos que dicen que son predicadores y que dicen, persigue tus sueños, sigue tus sueños. Mire, hermano, esa es la barbaridad más grande que un hombre que dice que es predicador puede enseñar a un pueblo. Dios, para empezar, no tiene sueños porque Dios no duerme. Dios tiene planes y propósitos y nosotros debemos ir de acuerdo a sus planes y propósitos. Lo que sí el Señor te pide es que renuncies a tus sueños, es que renuncies a todo lo que vos deseas y anhelás. Tal vez el Señor te lo dé un día, pero tenés que renunciar a todo. El Señor dice que el que no renuncia a todo lo que posee y aún a su propia vida no es digno de mí. ¿Cómo hacer? Poseer sus sueños. El que no renuncia a todo lo que posee y aún a su propia vida no es digno de mí, dice el Señor. Tenemos que aprender a desprendernos de las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos tiran para abajo, nos tiran para atrás. Si nuestra visión está puesta en querer tener cosas de este mundo, eso va a ser lastre. Usted vio cómo
los buzos que usan las escafandras y todo eso, que son buzos para mucha profundidad, que van con una manguera de oxígeno. ¿Sabe qué lleva acá al costado, que ve con un montón de cajitas? ¿Sabe qué son? Plomo, lastre, para que no flote y pueda ir hacia abajo. Es un trabajo peligrosísimo para esa gente. Tienen que entrenarse mucho. Sus zapatos también son de peso, porque son de acero, todo cubierto para que tenga peso. Eso es el deseo de este mundo, algo que te va a hundir, pero no tenés escafandra, no tenés la manguera de oxígeno, y te vas a asfixiar y morir pronto. Necesitamos sanarnos, librarnos de lo que nos implantaron en este mundo, de la sociedad de consumo y de todo lo que hay encima y detrás de todo eso. Dios, necesitamos sanarnos las grietas. Necesitamos que el Señor, el Espíritu Santo, trabaje. ¿Cómo se llama el Señor? ¿Cómo le llama el Señor al Espíritu Santo? El Consolador. Y el Señor mismo, Jehová, se presenta en el libro de Isaías: yo soy tu consolador, dice. Yo soy el que puedo reparar tus grietas. Yo soy el que puedo sanarte de esta enfermedad que se te prendió de este mundo, de este sistema. Cuando hablamos del mundo no hablamos de la naturaleza y todo lo que nos rodea, del sistema que nos lleva cautivos a seguir lo que hacen todos. Me acuerdo una película que vi hace muchísimos años, creo que era Expreso de Medianoche, cuando lo meten preso al norteamericano en Turquía, y los torturaban y los golpeaban de tal manera, los turcos, que la gente enloquecía, y los mandaban a un patio donde había como una columna, y todos los locos empezaban a girar así, al revés, perdón, de izquierda a derecha, y giraban, y entonces él, después que había sido torturado y golpeado, va a entrar al patio y como que va a dar el primer paso para seguir, y entonces mira, hace un paso atrás y dice: no, yo no voy a hacer lo mismo, y empezó a caminar al revés. ¿Y sabe qué pasó? Los otros locos empezaron a enojar, porque él giraba al revés. El mundo era así, todos giran. Usted también tiene que entrar y girar de esa forma. Todos hacen esto y usted también tiene que hacerlo. Pero ¿para qué tenemos este libro? Miren, ¿para qué tenemos este? El otro día en la reunión de preadolescentes pregunté si sabían que era esto, y una niña de 9 años me dijo: es la Biblia, que tiene además 66 libros. Por eso se llama Biblia, porque tiene 66 libros. Faltó que me quedara 27 del Nuevo Testamento, y ya me caía de espalda, porque a veces tenemos gente que no sabe cuántos libros hay en la Biblia, ni tampoco por qué se llama Biblia. Necesitamos sanar y arreglar nuestra vida, pero no toda la vida. No es que voy a estar 10 años, 14 años, a ver si encuentro el propósito de mi vida, voy a tratar de entenderme y comprender todo lo que me pasa. Conozco cada loco de esos, que al final el diablo los tiene engañado, que van a buscar en su mente qué es lo que Dios, porque quieren encontrarse consigo mismo. ¿Usted escuchó eso? Hay gente, hoy dice gente cristiana: no, paré un poco con el ministerio y el servicio del Señor porque quiero encontrarme conmigo mismo, voy a reflexionar. Mire, me pone loco, mire, porque digo: hermano, ¿sabes cuántos están yendo al infierno mientras vos pensás quién sos si te encontrás vos mismo? ¿Sabes cuántos niños son violados? ¿Sabes cuántas niñas son secuestradas? ¿Sabes cuántas personas por segundo se están yendo al infierno y vos te querés encontrar con vos mismo? Me voy a tomar un tiempo de ¿qué, hermano? Dios te llamó a servir. Sí, porque tengo lastimadura en mi corazón. Busca la presencia del Espíritu Santo. Y Cristo es el que hace la diferencia. Jesús. Nadie puede, solamente Jesús. Nadie. Ningún libro, ni autoayuda,
ni nada, solamente Cristo y su palabra y su Espíritu Santo que quieren sanarnos, hermano. ¿Para qué? Para que sirvamos. Porque hay gente como esa que pasó recién, curanderos, que hacen el mal. ¿Y qué hace usted? No, quiero encontrarme conmigo mismo porque me siento tan dolorido, porque mire, tengo unas zapatillas que están viejas, tienen 6 meses de vieja, no me puedo comprar otra. Hay gente que piensa así, hermano. Hay gente que se está yendo al infierno. Va a esperar 23 años para arreglar las grietas de su corazón. El Señor le ha dado todos los recursos, le ha dado su palabra, le ha dado ministerio, le ha dado dones, le ha dado sabiduría, le da la palabra. La palabra está al alcance de su mano, hay que leerla solamente, hay que buscarla. Ni tampoco se vaya a comprar un libro de Estamatea ni ninguno de estos farsantes. Necesita leer la palabra de Dios y asistir a las reuniones de crecimiento y crecer. Las grietas no se sanan porque no crecemos. No crecemos. Dice el verso 13 que traían el dinero a la casa de Jehová y no se hacían tazas de plata ni ningún otro utensilio de oro o de plata se hacía para el templo de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito. Y ese propósito tiene que ser así. Yo a veces le digo a mis hijos cuando estudian, le digo, si vos estudias, olvídate del mundo. No pensé en otra cosa, pensé en eso. Pensá en la materia, metete la materia adentro. Vos sos la materia, vos tenés que... No hay otra forma, hermano. Usted se mete en eso, tiene que predicar el Evangelio y métase eso en la cabeza. Ore por predicar el Evangelio, ore para que el Señor le cruce a su vida las personas que van a recibir el mensaje de Dios. Pero si usted se distrae, si usted está metiéndole el jueguito, si usted de pronto está con el WhatsApp y el Facebook todo el día, y claro, ¿cuándo va a entrar el estudio? ¿Cuándo va a entrar la palabra de Dios, hermano? Pero no tengo tiempo. Hoy fue terrible, tuve que contestar 232 me gusta, porque si no después mis amigos... ¿Qué le gusta? No le... Sí, porque algunos se ponen mal, si no le pongo me gusta, pero que se pongan mal, usted póngase bien, busca al Señor, llévese de Cristo, coma a Cristo, viva a Cristo, sienta a Cristo. Es Cristo el que nos ha llamado. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuya mano el dinero era entregado, porque el Señor siempre se busca gente fiel. Mire, en este tiempo hay poca gente fiel que enseña la palabra de Dios. Poca gente fiel. Muchos se están vendiendo. Control mental. Mire, si fuera tan fácil, no tendríamos choros, no tendríamos violadores, no tendríamos nada en este mundo, no habría drogadictos, no habría narcos, porque declaramos y decretamos y ya está. Pero el Señor, ¿sabe qué? Nos dio una tarea difícil, que es solamente para la gente que acepta los desafíos de Dios y que es ir a predicar el mensaje de Jesús. Cuando usted está en la pared colectiva, alguien le pregunta, le dice algo de la política, y usted le habla de Jesús. Y si alguien viene y le habla de lo que sea, y usted aprovecha y le habla de Jesús. Y le dice que Jesús es la solución. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y usted lo predica. Es lo único que tenemos que hacer en este mundo. Y es lo que más nos callamos a veces. De decirle a la gente que Jesús te ama. Jesús vino a morir por vos. Jesús es la solución a tus problemas. Sí, porque pasa que el gobierno anterior era malo, el de ahora es peor. Cristo es tu solución. Cristo es la solución. ¿Qué me importa el gobierno? Yo lo lamento por los pobres, los que no tienen a Cristo. Pero pasamos épocas dificilísimas y de todas salimos adelante porque el Señor es nuestra verdadera fortaleza. Y hablamos de política, y sí, como hablamos de fútbol. Hasta en una época donde tuvimos el mundial de rugby, todos hablaban rugby. Yo me mataba de risa, porque todo el mundo hablaba de rugby. Nadie sabía nada, pero todo el mundo hablaba. Y somos eso.
lo hacían fielmente. Y en este tiempo, ¿qué podemos hacer? Ir a chocar a la gente, o en Facebook poner cosas, sí, porque el pastor tal es satanista, porque... Y no, ellos hacen lo mismo de nosotros. Hace años me acuerdo que leí la declaración apostólica, lo digo entre comillas, de Ronnie Chávez, Peter Wagner y todos estos que empezaron con todo este movimiento falso, y decía en la declaración apostólica de estos farsantes que el que no aceptaba el apostolado de ellos ni las doctrinas que ellos habían incorporado, porque Dios les había dado revelación para incorporar en la iglesia, eran dignos de serles hecha liberación. Tenían que hacerles liberación porque éramos endemoniados, los que no pensamos como eso. Fíjese, es más o menos como la astucia, ¿se acuerda del sastre del rey? ¿Se acuerdan? Que compra una tela hermosa para hacerle un vestido hermoso al rey para no sé qué aniversario, y se la roban. Y entonces el rey viene a, no, yo quiero ver mi ropa, y el tipo no se le ocurre otra cosa que decir, ah, mire mi rey, acá está, no había nada. Y entonces él va y como que agarra la tela así, ¿la puede ver? Mire que solamente la ven los inteligentes. Y entonces el rey dice, ah, sí, qué hermosa tela. Y uno de sus colaboradores dice, yo no veo nada. Y el rey le dice, porque sos un ignorante. ¿Se da cuenta? Lo mismo que querían hacer esto. Si usted no acepta eso, es porque está endemoniado. Entonces mucha gente va y acepta las mentiras de esto. No son fieles, son obreros fraudulentos que comercian con la verdad. Pero fieles son aquellos que aman a Cristo, que hablan de Cristo y que cuando enseñan la palabra de Dios llevan a la gente a los pies de Cristo. Porque la palabra de Dios tiene un fin, llevarte a Jesús. Cuando Juan el Bautista lo ve al otro día, después de haber dicho que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al otro día estaba parado con 2 discípulos y pasa Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios. Y Andrés y otro discípulo comenzaron a caminar detrás de esa palabra profética de Juan el Bautista, porque la palabra de Dios debe hacer que la gente siga a Cristo, no los hombres. A Cristo, a Jesús, no a una denominación, a Jesús. Y Jesús, cuando viene a tu vida, sana tus grietas, sana tus dolores, sana tus heridas. Mi hermana, cuando estábamos en el momento de oración, leyó un texto en 2 de Corintios, capítulo 1, que dice, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de algunas consolaciones. ¿Dice así su Biblia? ¿Cómo? Ah, de todas, de todas. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su grieta? Él dice que Él consuela todas. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para, ¿cuál es el propósito? Porque uno dice, sí, para que me sane el corazoncito, y entonces me voy a casa, meto los piecitos al balde con hielo, tomo un vasito de algún refresquito y miro la tele. No, mire lo que dice acá. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que recibimos el consuelo, la sanidad de la grieta del corazón, de la herida del corazón, para sanar a otros, para predicarles a otros que están en cualquier otra tribulación. ¿Para qué les predicamos a esos?
Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, consolamos a los otros. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, por estar en Cristo, vamos a recibir aflicciones. Hechos 14:22, ¿qué dice? ¿Lo sabemos de memoria? ¿Qué dice? A ver, alguno que me lo diga. Hechos 14:22. ¿Y qué? Los consolaba, los confortaba a los hermanos, diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Fíjese, muchas tribulaciones. Así que son necesarias. ¿Y qué dice acá? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, es decir, por estar en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, por estar en Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sabe qué significa eso? No es un trabalengua. Es que cada uno de los que son afligidos, nosotros también somos afligidos en aflicciones de este mundo por ser hijos de Dios, pero para recibir de Cristo mismo la sanidad para llevar al camino de Dios. Fíjese que 2 veces en el versículo 6 sale consolación y salvación. Consolación y salvación. Para que no nos olvidemos que esa consolación que debemos llevar a nosotros es para salvación. Es predicar el Evangelio. Pero si hay grietas, si las puertas no se pueden abrir, si las puertas no se pueden abrir y cerrar, entonces estamos en problemas y tenemos que buscar de la presencia del Señor. Firmeza y fidelidad es lo que desea el Señor para que seamos obedientes. Señor, de acá a 23 años vamos a arreglar las grietas, no, hoy. Los recursos que Dios me da los desperdicio. En lugar de multiplicarlos, ¿qué hago? Y no, me mato viendo televisión, videitos, Facebook, todo el día. ¿Y la Biblia? Y los miércoles. Así me decía un hermano, ¿cuántas veces lee usted la Biblia? Por día. Y yo, por día, y dice el miércoles y el domingo. ¿Cómo el miércoles? Sí, los 2 días que voy a la iglesia. ¿Y el resto de la semana? No, es que no tengo tiempo, tengo tanto trabajo. No tiene tiempo, ni para comer. Porque Jesús dice que la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted está muerto. Le dije yo, y me dijo, hermano, sí, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces si usted no come, se muere. No coma usted una semana y vea cómo se va a morir. Le va a agarrar cualquier enfermedad por no comer alimento. ¿Cómo va a comer la palabra cada 3, 4 días? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, hermano, no importa cuál sea su problema, no importa, mire, si abusaron de usted, si le hicieron mal, si lo agarraron a frutazo cuando era chico, si le cobraban las cuentas de las macanas que hacía su hermano, no importa lo que haya sido, no importa si lo golpeaban, si lo robaban, no importa si lo estafaron, no importa, hermano, el Señor dice que Él tiene poder para consolar todas las tribulaciones. Él consuela todo nuestras tipsis, dice la Biblia en este texto. Que una aflicción, un dolor, una molestia, no importa lo que sea, el Señor te sana y el Señor te usa, porque para eso el Señor vino, para sanarnos y hacernos hijos e hijas, embajadores de Cristo aquí en la tierra, para llevar el mensaje de esperanza y de salvación a los que sufren en este mundo. Amén. Nos ponemos de pie un momento y oramos al Señor. Oramos a nuestro
buen Dios. Quisiera que todos los que estamos cerremos un momentito los ojos y pensemos tal vez en algo que te molesta. Tal vez, no sé, hoy quizás te enojas por cualquier cosa. Tal vez decís, no, que estoy muy lleno de problemas o estoy grande ya y entonces me enojo fácil. No, hay algo que necesita ser sanado. Tal vez enseguida usted se desboca y lastima a otro con palabras. Necesita ser sanado. Tal vez el Señor le viene diciendo, hace esto, y se queda, se frena y no sabe por qué. Necesita ser sanado. Tal vez el Señor te confió algo y vos no lo estás haciendo fielmente. Necesitas ser sanado o sanada. ¿Y cómo me sano? Entregándome completamente a Él, humillándome ante su presencia, porque Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Este es el día que hizo el Señor para que busquemos hoy sus pies. Ese lugar es el lugar más alto, sus pies. Es el lugar donde, como dice esa canción, nadie me puede acusar, porque ahí a los pies de Jesús estoy seguro. Ayer le decíamos a los preadolescentes que estando bajo el árbol, que era el árbol de mostaza, que era como estar en la cruz, allí cubiertos, guardados, protegidos, bajo la sombra del Omnipotente. Es el lugar que más debemos anhelar, es el lugar que más debemos querer. En esta hora, mientras usted tiene sus ojos cerrados, mire, usted sabe lo que está costándole en su vida. Hay algo que por ahí usted se enoja, se engrana, se revela tal vez, y se da cuenta después que eso fue una cosa no justa, no correcta, no de acuerdo a la equidad de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios. Tal vez fue de acuerdo a la justicia propia, el Señor quiere que la deje de lado. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, será añadido. Pero es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Abandone su justicia propia, abandone la especulación, abandone el querer tener un puesto, un lugar en la iglesia, y póngase a los pies del Señor, y entonces será un siervo de Él, y será uno de los que se va a gozar, como leíamos hoy, o como leía el hermano hoy, ese momento que vendrá de acá un tiempo solamente, cuando en el cielo estén esos 24 ancianos cantando un cántico nuevo al Cordero que fue inmolado, al que murió por usted y por mí, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Él tiene sus manos llenas, su yad está llena de bendición para abrirse en su vida, para darle de su gracia, de su poder, de esas riquezas que Él quiere compartir, porque para eso Él envió a Jesús, el cual no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también las demás cosas? Dice Pablo. Hermano, esta es su hora y mi hora, y nos vamos a poner a los pies del Señor. Señor, en esta hora queremos ponernos a tus pies. Queremos rendirnos ante ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo que no podemos ir a otro, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes la gracia, el poder, el amor, la paz, el gozo que yo necesito. Señor, en esta hora me rindo ante ti. En esta hora vengo a tus pies y vengo, Señor, a entregar solamente lo que puedo entregar, que es mi corazón. Señor, quiero estar a tus pies.
Quiero estar postrado ante ti siempre. Solamente tú tienes palabras de vida eterna y solamente a ti puedo venir, a nadie más. Sana mi corazón, sana mis heridas, sana las heridas de mis hermanos, sana los corazones, sana las vidas, restaura, renueva, derrama de tu poder sobre cada uno. En el nombre de Jesús te lo imploramos, Señor, para que hagas de cada uno de estos varones y mujeres fieles guerreros y obreros para tu reino, para ti, Señor. No es para mí, no es para ningún hombre, es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús nos inclinamos ante ti, rogándote, pidiéndote que sanes a cada uno y que hagas varones y varonas llenos del Espíritu Santo, con una conciencia fácil de entender y de discernir lo que debe entrar y lo que no, y que discierne también lo que sale de esa sabiduría tuya que vas acumulando, porque las grietas se sanan, y si se sanan las grietas, nada puede salir afuera, nada puede entrar tampoco, sino solamente en tu plena luz de tu palabra puede entrar esa vida que trae tu palabra para cada uno. Señor, derrama de tu gracia sobre cada uno y que tu Espíritu Santo levante hombres y mujeres de fe y de valor para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, confiando, sabiendo de que tú puedes obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tuyas son y solamente tuyas. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Dele gracias al Señor. El Señor te ama y el Señor quiere obrar en tu vida. No te rehúses a ello. No te rehuses. El Señor quiere usarte. No te creó solamente para salvarte y ponerte de espectador. Te creó para ser un siervo, un esclavo de Cristo, para que puedas servirle y seguirle todos los días de tu vida. No importa tu condición, no importa cuánto sabes, no importa cuánto tenés, Él te va a llenar, Él te va a dar, porque es un Dios de gracia, un Dios glorioso, poderoso, que nunca va a dejar que sus hijos sufran y que sus hijos puedan padecer de tiempo. Él tiene propósitos grandes que a veces no entendemos y que cuando nos vienen los dolores, si no estamos en sintonía con Él, si no estamos en comunión con Él, cualquier cosa nos derriba, cualquier cosa nos tira abajo. ¿Sabe cuál es la solución? Postrarse ante sus pies y llenarse de Él y decir: Señor, acá estoy. Sin nada vine a este mundo, sin nada me voy a ir. Todo te pertenece a vos, todo es tuyo, acá está. Gracias, Señor. Gracias, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.